Vamos a comenzar nuestras clases de acústica, primero entendiendo lo que es sonido. Para poder entender lo que es sonido, necesitamos primero tener un pequeño modelo para poder graficar los distintos procesos que ocurren. Una forma más o menos simple sería considerar, por ejemplo, un gas. También aplica para lo que es un líquido, pero una forma más simple lo podemos ver en un gas. Y ahora, por ejemplo, tenemos en esta parte de acá un gas de una cierta concentración que está frente a esta superficie que podemos desplazar. Aquí se desplaza la superficie en esta dirección, acá se está desplazando en esta otra dirección y que va a mover las partículas que se encuentran frente a esta superficie. Esta superficie, por ejemplo, podría corresponder a la parte central aquí de un altoparlante. Esta superficie se mueve en esta dirección, una pequeña cantidad de micrones hacia acá o de vuelta, generando este movimiento. O sea, por ejemplo, en este caso, esta muralla de acá, esta superficie de acá, perdón, va a ser movida en esta dirección. Aquí se movió, y todas estas moléculas que se encontraban en esta parte del gas van a ser desplazadas a esta parte de acá, aumentando la concentración y con ello la presión que estamos teniendo. Este aumento de presión es lo que se denomina la presión acústica. Estamos hablando de pequeñas fluctuaciones a la presión que ya tenemos. Recordemos que, por ejemplo, el aire está a una atmósfera o 10 elevado a 5 pascales, o sea, 10.000, o sea, 100.000, perdón, pascales. Y ahora lo que estamos agregando aquí son fracciones de pascales, o sea, realmente una pequeña cantidad y estamos aumentando la presión. En el caso que esta frontera se retire para acá, esta membrana se retire para acá, lo que se crea es una zona de, no vacío, pero de menor concentración. O sea que una onda acústica, una onda sonora, es una concentración de moléculas frente a esta superficie que se desplaza un cierto camino, que introduce presión o variación de la concentración, y esta variación de la concentración es transmitida al resto del gas. O sea, estos acá van a presionar a las moléculas que se encuentran acá también para concentrarse, y ellas van a reducir esta concentración sencillamente concentrando las moléculas que se encuentran en este lado de acá. O sea, lo que físicamente está ocurriendo es que una partícula que se encontraba en esta posición de acá va a ser desplazada hasta esta línea e incluso más allá y se va a llegar a detener en esta posición de acá. Posteriormente, cuando la membrana se retira, como ocurre acá, esta partícula va a devolverse otra vez a esta posición original. Va en consecuencia a oscilar en torno a un punto de equilibrio, no se va a hacer un gran desplazamiento. No es así que la onda sonora vaya a mover grandes cantidades de masa, sencillamente son oscilaciones de las moléculas en torno al punto que tienen originalmente. Por ejemplo, lo podemos representar a través de este diagrama en que se encuentra acá, en esta posición de acá, dada por el punto rojo, que corresponde a este péndulo acá, en este punto rojo de acá. Este va en una amplitud negativa, este es el X que nos indica la distancia a este eje, que sería mi punto del medio. Esta distancia acá es cuánto me estoy alejando de este punto, y ahora lentamente esto va a ir avanzando, llega a este punto intermedio, y aquí nuevamente comienza a frenar para llegar al máximo que correspondía a lo que estábamos observando acá, cuando llegaba a la oscilación a un punto que se encuentra acá y nuevamente después se retira a este punto de acá. Así que este proceso que se repite, primero se cierra en que vuelve otra vez pasando por este punto neutro al punto original y nuevamente volviendo a repetirse. Esta es la posición. Asociada a esta posición se encuentra la velocidad. Cuando me encuentro en este punto lejano, es como en el columpio que me encuentro en este punto de acá, no tengo velocidad. Comienza a aumentar la velocidad, esto se ve en esta curva de acá, aumenta la velocidad que llega a un número máximo, la velocidad máxima en este punto intermedio en que me encuentro justo acá abajo, es el punto verde, y aquí empiezo a frenar, por lo cual la velocidad se reduce a cero. Y ahora la velocidad vuelve otra vez a crecer, pero con signo negativo, significa que me estoy devolviendo y por eso que el camino ahora va en la dirección opuesta hasta que llego a una velocidad máxima en este punto para ir frenando y llegando nuevamente a la posición original y la velocidad sube a cero. También está representado a través de este círculo en que yo comienzo acá, la velocidad está aumentando, la posición se está reduciendo, esta es la amplitud, llega al final a esta velocidad máxima cuando pasa por el origen, después se reduce la velocidad a cero cuando llega al máximo nuevamente, este es el punto de amarillo aquí, y después comienza nuevamente la amplitud, valores negativos por este lado de acá, perdón,
a partir de este número negativo, aquí empieza a reducirse primero, aquí se reduce, llega a cero al origen y de ahí pasa a valores negativos que corresponde a este ciclo de acá, mientras la velocidad todo el tiempo es negativa. Se encuentra en esta parte de acá abajo, primero acelerando, llegando a este punto máximo acá, para nuevamente ir frenando y llegando al reposo en este punto de acá. Esta oscilación significa que el sonido, que se demora en una oscilación, lo que denominamos el periodo, el tiempo de una oscilación, que es T mayúscula, lo podemos asociar directamente o describir directamente a través de esta ecuación tipo trigonométrica. O sea que aquí lo tenemos en una forma general, porque claramente aquí esta es una función que comienza en cero, oscila, correspondería a una función que comienza en este punto de acá. O sea, esta es la oscilación que estoy representando por esta función de acá, en que esta era mi amplitud que yo tenía, la estábamos observando aquí, es esta amplitud de acá, en que yo comienzo en cero, el seno tiene esta forma, voy a tener, esta es la amplitud A y este es el tiempo que está transcurriendo. Consecuencia, yo la estoy representando a través de la amplitud por el seno de omega por t. Vamos a explorar un poco más qué es lo que es el omega, pero claramente hay una dependencia temporal que está aquí en esta parte del seno del argumento, que corresponde justamente a este eje temporal acá abajo. Ok, ahora tenemos que tratar de interpretar qué es lo que es el omega para representar el movimiento de nuestras partículas. Recordemos, X es la posición que tiene la partícula desde el origen, en que va a avanzar en una dirección y se va a devolver nuevamente a valores negativos para volver otra vez al origen. Esta es la forma como represento la posición, y recordemos, estamos hablando de una amplitud sumamente pequeña, estamos hablando de micrones o menos, que la partícula se está moviendo. O sea, para ella obviamente es de un tamaño un poco más grande que la partícula misma, pero para nuestra escala es sumamente pequeña. Ahora, analicemos qué es lo que es este omega, y para ello tenemos que estudiar primero que todo lo que es la frecuencia. Es que es una escala distinta. Tenemos acá lo que es el periodo, el tiempo que se demora una oscilación completa, y uno define la frecuencia como 1 sobre este tiempo. A ver, ¿qué es lo que significa físicamente? Si yo puedo pensar en que aquí tengo un segundo, que es nuestro tiempo de referencia, nuestra escala básica en el MKS, un segundo. Si yo divido esto por el tiempo que demora una oscilación, lo que estoy calculando son el número de oscilaciones que van a ocurrir en un segundo. Por ejemplo, si resulta que esto acá serían 2 segundos el periodo, 1 sobre 2, 0,5 segundos, sería la mitad, perdón, 0,5 Hz, que es la unidad de la frecuencia, sería la mitad de una oscilación. Sin embargo, si yo acá tuviera como tiempo de oscilación 0,5 segundos, esto sería 1 sobre 0,5 y eso sería igual a 2. 2 Hz, que es la unidad de la frecuencia, significa que como me demoro 0,5 segundos en una oscilación, en un segundo voy a hacer dos oscilaciones, 0,5 para la primera y 0,5 para la segunda. O sea que la frecuencia con la letra nu se calcula como 1 sobre el periodo y significa la cantidad de oscilaciones que yo hago en un segundo. Lo que estamos habitualmente acostumbrados son, por ejemplo, en las casas tenemos la corriente, el enchufe tiene 50 Hz, significa de que es corriente alterna, que la polaridad en el enchufe está siendo alterada, no es como la batería que yo tengo un polo positivo y un polo negativo, el enchufe en la casa no tiene un polo positivo o un polo negativo, sino se están alternando permanentemente a una frecuencia de 50 Hz. O sea que durante un segundo, 50 veces está cambiando la polaridad en los dos hoyitos del enchufe. Tengo más, menos, después menos, más, menos, más, etcétera. Van dando vueltas 50 veces en el segundo, se está alternando lo que es la polaridad en el enchufe. Ahora, en el caso de la acústica, las frecuencias con que trabajamos es que personas que tienen un oído casi superdotado pueden comenzar a percibir algo en 20 Hz, o sea, 20 veces por segundo. Sin embargo, ya llegando a los 50 a 80 Hz, la mayor parte de nosotros empezamos a escuchar algo. Se vuelve bastante más fácil escuchar porque la frecuencia significa que nuestro oído va a ser capaz de captarlo. Si estamos llegando a 80 a 100 Hz, de ahí llegando a 1000 Hz está la parte principal de lo que ustedes están escuchando en este minuto, hasta los 4000 Hz. Con 4000 Hz empieza a bajar
la importancia para nuestro entendimiento de lo que estamos escuchando. Sin embargo, es una componente de ahí hasta los 16.000 Hz o 16 kHz, incluso hasta los 20 kHz, personas que tienen una alta capacidad, en que todavía yo soy capaz de percibir y me va a afectar lo que estoy percibiendo, porque van a ser frecuencias que van a modelar mejor la calidad del sonido que estoy tratando de reproducir. Por ejemplo, si lo estoy capturando vía un micrófono y lo quiero reproducir en otro lugar. Por eso, cuando hablamos de un altoparlante de alta fidelidad, significa que el altoparlante es capaz de emitir tanto en baja frecuencia, o sea, debajo de 100 Hz, muy bien entre 100 y 10 kHz, y también está en condiciones de hacerlo entre 10 hasta 20 kHz. Normalmente un altoparlante de ese tipo, de alta fidelidad, tiene varias bocinas distintas, cada una especializada en un cierto rango, para cubrir en forma eficiente los distintos rangos de frecuencia. Veamos ahora cómo podemos asociar a este ómega, que era nuestro objetivo principal, para asociarlo a la frecuencia. Recordemos que nosotros, tras un tiempo tau, perdón, tiempo t, voy a estar cumpliendo el proceso completo. O sea, omega por t mayúscula, periodo, omega por periodo tiene que ser igual a 2pi. Acá lo tenemos. Omega por t mayúscula tiene que ser igual a 2pi, de modo que el seno nuevamente se está cerrando. Estamos llegando a la curva, estamos llegando al punto básicamente en que la curva se estaría cerrando, que sería básicamente este diagrama. Yo tengo una oscilación que llega a este punto nuevamente, que se está repitiendo todo el proceso. En consecuencia, en este minuto, nosotros nos interesa que omega por t, ese tiempo, va a ser igual a 2pi. Si yo despejo esto, me queda que omega es igual a 2pi partido por el periodo. Veamos, ¿qué es lo que es en unidades omega? Omega es igual que la velocidad angular. Yo tengo acá arriba un ángulo y acá abajo un tiempo. Ángulo recorrido por tiempo transcurrido, que es la definición de velocidad angular. Sin embargo, recordemos que acá no es que la molécula esté realizando un ángulo. Lo que sí estamos viendo es que en este diagrama que teníamos recién, que era el diagrama en la parte superior, sí hacemos dos piques, una vuelta completa. En ese sentido es un ángulo en el espacio velocidad-posición el que estoy mirando. Y en ese caso, acá lo que estoy describiendo es esa vuelta completa, 2pi, partido por el tiempo que me demoro, que es el periodo. En ese sentido es una velocidad, pero no una velocidad física, es una velocidad justamente en la descripción de la oscilación. Y con ese valor, que yo lo puedo calcular, porque 2pi es una constante y t es lo que yo puedo obtener directamente la frecuencia, o lo puedo medir, yo puedo obtener el ómega y con eso, con la amplitud, tengo la descripción completa. Ahora, como esto no es estrictamente una velocidad angular, tendemos a hablar de frecuencia angular, que es justamente una descripción que está hablando, que está asociada a la frecuencia. Así que en este minuto podemos hacer un paso más allá, queremos volver a ligar ahora la frecuencia con el movimiento. Teníamos que el camino recorrido, ahora vamos a mirar el camino en el mismo círculo, ahora tenemos acá que es 2pi a, o sea, yo tengo que 2pi a es el perímetro que voy a recorrer dividido por el tiempo, o sea, la velocidad ahora es el perímetro recorrido en el tiempo, es el camino recorrido en el tiempo, y 2pi a es el perímetro de este círculo. Y en consecuencia, el 2pi t, t periodo, es el ómega. En consecuencia, la velocidad con que se está moviendo nuestra, no la molécula, es en promedio el grupo de moléculas, va a ser igual a la amplitud de este movimiento por la frecuencia angular ómega. Así que tenemos esta relación que es importante porque nos permite calcular, por ejemplo, la velocidad del grupo de moléculas, más allá de la velocidad de cada molécula en sí. Este grupo, recordemos que las moléculas en sí se pueden estar moviendo en todas las direcciones, pero como grupo tienen una velocidad bastante inferior, que se puede calcular directamente de la amplitud y de la frecuencia angular, y la frecuencia angular se puede calcular como 2pi partido por el periodo. Ahora estudiemos cómo se propaga esto. Vimos que el altoparlante había generado una alta concentración acá, esta concentración empieza a moverse y recorre un cierto camino en un cierto tiempo que transcurrió. Desde acá a acá ha transcurrido un camino y este grupo se encuentra ahora a esta distancia delta X que recorrió a una velocidad que en el caso del aire sería 331 metros partido por segundo en promedio, esto depende de la temperatura, y en el agua, por ejemplo, sería 1420 metros por segundo. O sea, eso hay que tener cuidado, eso varía. Así que esto es importante, ver de que se está desplazando este grupo y va a recorrer en el tiempo
con esta velocidad una cierta distancia. Así que aquí tenemos un parámetro que es nuevo, es la velocidad del sonido, y el tiempo, por ejemplo, lo podríamos asociar a lo que es el periodo, que es el tiempo de una oscilación. Si hago eso, vamos a tener que yo tengo que la velocidad del sonido es igual a un largo característico dividido por el periodo, por el tiempo que tenemos. Este largo característico es lo que se denomina un largo de onda. El largo entre dos puntos de máxima presión, por ejemplo, es justamente esa distancia, se denomina el largo de onda, y lo puedo calcular directamente tomando el periodo y multiplicándolo por la velocidad del sonido. Con ello, ahora podemos también juntar esta ecuación con la frecuencia y podemos escribir que la velocidad del sonido en general es igual al largo de onda por la frecuencia de la onda. Esta relación vale para aire, para sonido en aire, para sonido en agua, pero también para la luz. De modo que la velocidad de la luz es igual al largo de onda de la luz por la frecuencia de la luz. Pero eso es sencillamente es común porque la matemática es común, pero los fenómenos son distintos. Recordemos que la luz es una onda electromagnética que no necesita un medio. El aire y el agua representan medios en los cuales se puede mover el sonido. Sin el medio, el sonido no tiene ningún sentido. De modo de que yo necesito este medio, que es en el caso aire o agua, para que transmita el sonido correspondiente. Y finalmente todavía se puede obtener otra relación. Yo puedo usar esta misma relación de la frecuencia angular, en que yo tengo aquí 2pi partido por el periodo y 1 sobre el periodo es igual a la frecuencia, así que uno puede asociar directamente la frecuencia angular con 2pi la frecuencia. Esto nos deja un concepto básico de que el sonido es un movimiento de zonas de mayor densidad o presión, que todavía no hemos calculado cuál es esa presión, eso es lo que viene luego, en que se va a desplazar a una cierta velocidad constante, con una cierta frecuencia que se asocia al tiempo que transcurre en una oscilación completa. Ese tiempo significa que esa alta presión se va a desplazar un largo que es igual al largo de onda y que esto está asociado a la frecuencia angular, que es una relación directamente con el periodo y que me permite expresar como una ecuación tanto la posición como la velocidad que tienen el grupo de moléculas.